Primero darte las gracias, María Marta, en nombre del Consejo Federal del Notariado Argentino, por estos minutos que nos vas a brindar, este rato de charla sobre un tema tan interesante. Yo les agradezco la invitación. La idea es exponer sucintamente un fallo que ha trascendido a nivel nacional, de un fallo de mi autoría, para en realidad abordar, ¿no es cierto?, cuestiones que claramente se pueden presentar en la práctica, en la praxis de un escribano en cualquier lugar de la República Argentina. Y esto obviamente que tiene que ver con cómo ha avanzado la comunidad y la sociedad en el reconocimiento jurídico, ¿no es cierto?, de distintas conformaciones familiares, y que aún cuando estamos festejando los 5 años del Código Civil y Comercial, seguimos dando cuenta de que quedó corto en algunas otras cuestiones, o quizás fue lo más acertado que quede corto, porque nunca vamos a abarcar la gran cantidad o la gama que hay de conformaciones familiares. ¿Y por qué nos importa esto de la conformación familiar? Nos importa desde el punto de vista de que nosotros vamos a tener que analizar o evaluar si la persona que se presenta ante nosotros con una pretensión tiene representación, es el representante legal o tiene capacidad jurídica para el ejercicio de determinados derechos. Entonces, primero les voy a contar un poquito el caso. El caso es se presentan como a iniciar un proceso directamente de adopción, dos personas, guardadores de un niño que hacía 8 años que el chico, él estaba con ellos, vamos a llamarlo Pedro, por una cuestión de reserva de los datos personales. Pedro hacía 8 años que estaba con ellos y ellos iniciaron directamente un proceso de adopción. Ustedes saben de que el Código Civil y Comercial, en el artículo 607, dispone de que primero, antes de iniciarse el proceso de adopción, tenemos que tener a un niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad. Entonces, primero lo que hicimos fue, lo que hice fue rechazar las demandas. O sea, este caso yo hice un rechazo preliminar por entender de que no estaban dadas las condiciones para iniciarse un proceso de adopción, una adopción plena como la que pretendían los guardadores. Esto fue apelado y la Cámara revocó esta resolución y me dijo: doctora, reencauce el trámite por un proceso de declaración de adoptabilidad. Entonces se acomodó, ¿no es cierto?, el trámite a un proceso de declaración de adoptabilidad. En este caso, la progenitora biológica, su mamá, compareció al proceso, representada con un abogado de su confianza, y expresamente manifestó su intención de dar a su hijo en adopción en los términos del artículo 607, inciso B. Ustedes saben que la declaración de adoptabilidad procede en 3 supuestos, que es la circunstancia de que se desconozcan los progenitores, en el caso de la persona que es huérfana, el consentimiento expreso brindado por los progenitores, en el caso de la mujer, luego de los 45 días de nacido, o cuando en el inciso C hayan fracasado todas las acciones positivas de los organismos de protección de derechos tendientes a revertir las medidas excepcionales que se hubieran dictado. En este caso, la progenitora daba el consentimiento para dar a su hijo en adopción y expresamente manifestaba que ella quería que su hijo sea adoptado por los guardadores, pero que quería seguir involucrada en los cuidados de él. Había mucho vínculo entre esta mamá y su hijo. Y respecto del progenitor, citado al proceso a que tome participación y ejerza los derechos derivados de la responsabilidad parental, no compareció. En un comienzo se le designó un defensor de ausente y una vez que fue encontrado su domicilio se lo notificó y no compareció nunca al proceso. O sea, nunca lo conocimos, no manifestó su opinión al respecto del trámite. Bueno, tuvimos muchas audiencias en el medio y yo, como no había una situación de urgencia ni una situación de que resolver de forma inmediata, y en el entendimiento de que la película hay que verla bien desde el principio, no solamente cuando nos llega el expediente a sentencia al despacho para resolver,
esta película que yo estaba viendo me estaba haciendo mucho ruido porque en las audiencias se veía claramente de que ellos habían, esta mamá biológica estaba integrada a la familia de los guardadores, integrada en la vida cotidiana del niño, lo cuidaba los fines de semana, se iban de viaje juntos a Buenos Aires una semana, Pedro visitaba a su hermano mayor que había conformado ya una familia porque era bastante más grande. Su mamá iba a los cumpleaños de la familia extensa de los guardadores, o sea, habían organizado una dinámica en la cual estaba integrada ella, la mamá biológica, a la familia de los guardadores. Entonces me permití no solamente un trabajo extenso, interdisciplinario, ustedes saben que ninguna resolución judicial, y menos con más razón en las que se derivan de las relaciones de familia, puede dictarse sin la ilustración o el apoyo interdisciplinario. Entonces, sobre todo porque acá tenemos mucha socioafectividad, que es lo que decimos siempre, el derecho no va, por más que yo diga que determinado niño está en situación de adoptabilidad y a partir de ahora los guardadores son su mamá y su papá, no hace desaparecer el derecho, el vínculo afectivo que pueda llegar a tener determinada persona con su familia biológica. Solamente hace desaparecer vínculos jurídicos, es decir, que tengan efecto desde el punto de vista de la ley, no desde el punto de vista del afecto. Yo, si me siento hermana de alguien, me voy a seguir sintiendo hermana y voy a seguir teniendo el trato de hermana. Lo que no le voy a poder reclamar o ir a una sucesión como hermana porque me han cortado el vínculo jurídico. Entonces lo que hicimos durante el transcurso del proceso fue esperar a que él cumpla 10 años, porque ustedes saben de que a partir de los 10 años es necesario en el proceso de adopción el consentimiento expreso del niño, niña o adolescente debidamente informado. Entonces, designamos un abogado del niño, especialista de niñez, que lo asesore a Pedro y él me cuente qué es lo que él quería. Claramente él quería ser adoptado por sus guardadores y seguir teniendo a su mamá biológica. O sea, Pedro tenía mamá y papá. Él quería llevar el apellido de su papá y seguir teniendo a las mamás que tenía. En un momento, y debido a uno de los informes interdisciplinarios, a mí se me llenó de preguntas hasta dónde el consentimiento que estaba prestando la progenitora era un consentimiento libre e informado, y no era un consentimiento prestado por una persona atravesada por una situación de vulnerabilidad como puede llegar a ser el tema de la pobreza o la ignorancia y demás. Con el diario del día después, o sea, después que sacamos la sentencia, después que la Cámara la confirmó y cuando volvió el expediente y lo pude volver a leer, me di cuenta que la que no entendía nada era yo, no ella. Porque a veces los abogados, los formados en derecho de alguna manera, cuando la otra persona nos está planteando algo que no encaja en ninguna norma, ¿no es cierto?, en ningún instituto del derecho, decimos no entiende qué es lo que quiere. Y la que no estaba entendiendo qué era lo que ellos querían, era yo por querer meterlo en ese corset que puede llegar a ser una norma. En esto, bueno, hay mucho trabajo en mi cabeza también de las reglas de Brasilia, de acceso a la justicia y demás. Pero claramente entendí de que esta mamá sabía muy bien lo que quería, estaba siendo asesorada, ella quería entregar a su hijo a estos guardadores con quienes estaba contenta como estaban criando a su hijo, y ella sentía que respetaba el interés y el derecho de su hijo, y que esto no la iba a ella a correr del medio en los cuidados de este hijo. Bien, ese fue el caso. El tema es que al momento de resolver el caso, yo tenía, ¿no es cierto?, un papá ausente, un progenitor ausente, dos guardadores de hecho, y tenía que esquivar el 611, que habla de la prohibición de las entregas directas, decir que yo estoy totalmente conforme con esa prohibición que sostiene el Código Civil y Comercial. Entiendo que en la Argentina no están dadas las condiciones, aun cuando sería loable y muy maduro que un progenitor pudiera elegir en el ejercicio de la autonomía de la voluntad y en la libertad de formas que impone este Código Civil y Comercial, que pudiera elegir a quienes quiere que cuiden a su hijo, entiendo que no están dadas las condiciones para
permitirlo de esta manera y comparto la prohibición de las entregas directas dispuestas por el Código Civil. Entonces, lo primero que yo tenía que decir era qué pensaba de esta entrega directa, porque en definitiva este niño se fue incorporando paulatinamente a la familia de guardadores por una cuestión de trabajo de la mamá. Al principio se quedaba en unos horarios, después se quedaba unos días, después se quedó una semana y después se quedó para siempre. Fue paulatino o progresivo o no, fue una entrega directa. Más cuando los guardadores no tenían hijos propios. Y ahí es donde se nos ponen todas las alarmas, a nosotros se nos prenden las alarmas y los alertas. Entonces, primero dejar asentado que comparto la prohibición de las entregas directas dispuestas por el Código Civil y Comercial. Una vez que decíamos esto, yo tenía que decidir si este niño estaba en situación de adoptabilidad o no, por el 607. Claramente entendí que el consentimiento que me había prestado la madre en los términos del 607 inciso B era suficiente, y entonces declaraba la adoptabilidad con ese consentimiento. Pero me estaba faltando que tenía otro representante legal, que era el progenitor, que no había comparecido al proceso. Y respecto de él no podía decir ni de que fuera su voluntad, como el inciso B, ni que fuera huérfano, como el inciso A, y tampoco decirle que habían fracasado las medidas de acción positiva por los organismos de protección de derechos para revertir las cuestiones del alejamiento. Entonces no tenía los supuestos para declarar la adoptabilidad respecto del progenitor. Lo que sí tenía era un abandono, tanto moral como material, de parte del padre, por lo tanto lo privé de la responsabilidad parental. ¿Sí? Yo lo único que quiero que ustedes, cuando lean esta sentencia, que tengan en cuenta es el entramado que tuvimos que armar en una sola sentencia. Porque una cosa es cuando alguien se presenta en un proceso de declaración de adoptabilidad, termina, iniciamos la guarda preadoptiva, termina, iniciamos el proceso de adopción. Acá teníamos que hacer tipo un McDonald's con un super combo de 3 hamburguesas completas, ¿sí? Que satisfaga aparte al consumidor, y yo me estaba alejando de lo que querían las partes, de lo que quería la asesora, de lo que me informaba el equipo técnico y sobre todas las cosas de lo que dice la ley del Código Civil y Comercial. Y este apartamiento había que hacerlo en un entramado tipo una red de un pescador, sin tampoco ser arbitraria o creerme legiferante, porque saben que los abogados, sobre todo, no los escribanos, pero los abogados sobre todo tenemos esta soberbia de creernos un poquito, el pretexto de la creatividad, de creernos un poquito legislativos cuando no lo somos. Bien. Entonces, había que apartarme del 611 del Código Civil, había que declarar la situación de adoptabilidad, privar de responsabilidad parental a este progenitor por la causal de abandono material y moral del hijo. Ahora que sí lo tengo en declaración, que podía decir, lo declaro en situación de adoptabilidad, tenía que declarar la inconstitucionalidad del 613 que impone al adoptante estar inscrito en el registro de pretensos adoptantes, porque ellos no lo estaban. Entonces hubo que declarar tuve que declarar en el caso particular la inconstitucionalidad de esta exigencia, que no deja de ser una exigencia formalista, en respeto al principio de status quo, o sea, el mantenimiento del status quo del niño. Imagínense la barbaridad jurídica que podría llegar a ser de que diga, está en situación de adoptabilidad, vamos a llamar a pretensos adoptantes inscritos en el registro de pretensos adoptantes, cuando el niño ya llevaba 10 años viviendo con estos guardadores. Entonces, declaré la inconstitucionalidad del artículo 613 y di por cumplido el tiempo de guarda preadoptiva, ese plazo máximo de 6 meses que estipula la ley, que está previsto para evaluar en el pensamiento de que es un niño que se incorpora a un hogar que no conoce, está previsto para ver cómo se da esta integración, tanto del niño en la familia adoptante como de los adoptantes respecto del niño. Di por cumplido ese término de los 6 meses y quedaba ver qué tipo de adopción, si la simple o la plena, era la más conveniente al caso en particular. Claramente ellos habían asumido el 100% de los cuidados y el vínculo que se había establecido no solamente con ellos, sino con toda la familia extensa, me hablaba de una adopción plena. ¿Y qué tenemos con la adopción plena? Corta todos los vínculos. ¿Pero qué me dice el 621? El 621 faculta al juez para
en el caso de la adopción simple, crear vínculo con la familia del adoptante, y en el caso de la adopción plena, mantener vínculo con algunos parientes biológicos, dice, ¿no es cierto? Entonces, había que sortear. Primero, la prohibición del 558 último párrafo, que expresamente dice de que nadie podrá tener más de 2 vínculos filiales. Ah. Nadie. 2 mamás, 2 papás, una mamá y un papá, 2 vínculos filiales. Entonces, ¿cómo hacía yo? Porque lo importante en esto era ver de que no había una situación de conflicto, no había controversia, nunca hubo controversia durante todo el transcurso del proceso entre los guardadores y la mamá biológica. Nunca hubo conflicto de intereses, contraposición de intereses. Y es entender de que tampoco lo va a haber el día de mañana. El tema es que si por la adopción plena se corta el vínculo jurídico con su progenitora, ya sabíamos que el progenitor estaba privado de responsabilidad parental, pero se corta el vínculo jurídico con la progenitora, en el caso de que hubiera que decidir algo de este niño, un viaje al exterior, una internación, un cambio de institución, donde se requiera la conformidad del representante legal, de los representantes legales, que tuvieran que representarlo para el ejercicio de sus derechos, ella lo estaba haciendo. Y el yo cortar el vínculo jurídico ahí era no permitirle decidir más respecto de aquello que ella quería seguir involucrada, que son los cuidados del hijo. Y que no solamente ella quería seguir involucrada, sino que los guardadores también querían que ella siga involucrada, el hijo quería que siga involucrada. Entonces, ¿cómo sostener a esta mamá en la representación y en el ejercicio, en la responsabilidad parental respecto de su hijo, solamente corriendo el 558 y diciendo, bueno, a ver, Pedro va a tener 2 mamás y un papá? Entonces, de un juego, Kemenmacher de Carlucci escribe un artículo que es el que yo tengo en cuenta para dictar la sentencia, porque la sentencia se dictó en octubre del año pasado. En ese momento había solamente un antecedente administrativo y un fallo, pero que era por técnicas de reproducción humana asistida, donde claramente yo avisoro que vamos a tener mucho de esto, que es en la utilización de las técnicas de reproducción humana asistida, y no había ningún otro antecedente jurisprudencial. Entonces, alguien me hizo llegar un comentario de la doctora Kemenmacher de Carlucci, que habla de multiparentalidad, y ella dice, y defiende la legitimidad del 558 último párrafo, expresando que no es inconstitucional con esto del proyecto de vida y de familia de cada una de las personas, sino que a lo sumo será tarea de los jueces ver la aplicabilidad o no de esta prohibición no más de 2 vínculos filiales. Entonces, agarrándome un poquito de estos fundamentos de la doctora Kemenmacher de Carlucci, que nadie más autorizado que ella para comentar ese artículo 558, yo declaro la inaplicabilidad de la última parte del 558 y ordeno la inscripción registral a nombre, con el mantenimiento, con los alcances del 621 del Código Civil, el mantenimiento del vínculo jurídico con su mamá y su hermano mayor, que es con los que él tenía trato frecuente. Bueno, esta sentencia fue recurrida no por las partes, ni los guardadores, ni la progenitora, sino por la asesora de familia. La asesora de familia, en la representación principal de Pedro, entendió que se podía llegar al mismo resultado, pero por distintos caminos. Ella en su momento entendió que se podía hacer lugar a una adopción de integración, con lo cual se incorporaba, ¿no es cierto?, el niño, se incorporaban los guardadores con la progenitora biológica. Bueno, yo me aparto de ese dictamen de la asesora porque entiendo que no le iba a dar seguridad jurídica ese vínculo, sobre todo porque exige sí o sí la convivencia, y en este caso la madre no convivía con ellos. Bueno, fue apelado por la asesora y la Cámara de Apelaciones en junio de este año, pandemia en el medio, no es que en Chubut tarden tanto las cámaras de apelaciones en resolver, confirmó la sentencia en todas sus partes.
En su momento yo no quise que se dé a conocer esta resolución judicial porque ante lo novedoso de la situación y el entramado, porque si ustedes cuando la lean o la analicen a quien les interese, se están tocando 10 artículos del Código Civil y Comercial nuevos. O sea, a uno le da miedo cuando mete mano y declara una inaplicabilidad, una inconstitucionalidad con la gravedad que eso implica, un código nuevo, porque, qué sé yo, a Vélez Sarsfield quizás ya le metíamos muchísimas manos y retoques y demás, y anulábamos y declarábamos inconstitucional, pero bueno, después de Vélez Sarsfield vino una reforma constitucional, claramente era más fácil. Con un código nuevo a uno le da temor, ¿no es cierto?, meterse de esta manera y con tantos artículos, porque era la inconstitucionalidad del 613, dejar de lado la prohibición del 611, era la inaplicabilidad del último párrafo del 558. Entonces, claramente la resolución podía ser modificada, revocada o confirmada. Finalmente la Cámara confirma la resolución en todas sus partes y hoy ya está inscrito en el registro de Estado Civil y Capacidad de las personas con la triple filiación. Ese es el caso que yo quería comentarles a todos ustedes. ¿En qué nos puede llegar a nosotros, a ustedes, mejor que nada, a interesar más allá de lo novedoso? Ustedes saben de que si un niño quiere viajar al exterior, ustedes saben que por el 645 hay determinados actos jurídicos en los cuales ambos progenitores, si tuviera ambos progenitores, deben estar de acuerdo y el acuerdo, el consentimiento tiene que ser dado de forma expresa y ante ustedes quedan fe. Entonces, acá ¿qué es lo que pasa? De que va a haber tres. El día que viaje al exterior, ustedes tendrán que asegurarse de que vengan los tres a prestar este consentimiento. Entonces uno se pregunta, bueno, y si entre dos es problema, imagínense entre tres. Entre tres no quiere decir a simple mayoría, no quiere decir que se va a hacer lo que quieran dos, ¿sí? Porque es más, de hecho en el caso yo creo que van a estar más de acuerdo las dos mamás que la mamá y el papá adoptante con la biológica. Y si hasta ahora transcurrieron 10 años donde no hubo conflicto, es de prever que tampoco lo vaya a haber. Pero en el caso en que hubiera un acto jurídico para el cual se requiera el consentimiento expreso de los representantes legales, ellos tienen que prestarlo. Y en caso de no estar de acuerdo, al igual que dos personas tienen que recurrir ante el juez para conseguir la autorización judicial supletoria, también lo tendrán que hacer ellos como dos, porque no es que hay tres, bueno, puede llegar a existir de que los tres no estén de acuerdo por distintos motivos entre los tres, y será el juez el que va a tener que resolverlo, pero es lo mismo resolver dos que resolver tres. Esto no va a explicar, y sí, los invito a todos a que piensen un poquito que el Código Civil tiene algunas vamos a decir algunos silencios, por decirlo de alguna manera, que a nosotros nos hacen mucho ruido, sobre todo al momento de dictar algunas resoluciones judiciales, y para eso yo quiero que repasemos un poquito, si te parece, Marcelo, a no ser que quieras que paremos acá un poquito. No, perfecto, está muy interesante, aparte ahora estamos entrando en la parte ya desarrollado el caso, explicado la sentencia, y estamos entrando en los temas que nos interesan realmente a nosotros, más que nada, ¿no es cierto? Por eso me sorprende a mí, y está bien lo que planteaste, porque yo leí el fallo, y también en algún momento lo pensé, pero ahora vos lo estás aclarando muy bien, el típico caso que viene a la escribanía, alguien para el típico viaje de 15, el viaje a Disney, o bueno, esos viajes al exterior, donde necesitan la autorización de los padres, y que bueno, en este caso haría falta tres autos, o sea, serían los tres los que tienen que firmar. Igualmente, en el supuesto de que, supongamos que Pedro habíamos dicho que llamaba, ¿no es cierto? Pedro. Va a viajar al exterior en compañía de uno de ellos, o en compañía del matrimonio que lo adopta. La madre biológica también tiene que firmar, autorizando. Porque los tres están en el ejercicio de la responsabilidad parental. Exacto. Los tres tienen el ejercicio de la responsabilidad parental. Son titulares y lo ejercen. Exacto. Y ahí es donde yo quería ir a que pensemos un poquito que otros supuestos hay donde ustedes van a necesitar llamar
al juez de familia amigo y decirle, ¿y acá qué hago? Ustedes piensen de que el artículo 643 y el 657 hablan de la delegación de los cuidados, ¿no es cierto?, del ejercicio, habla en otras personas. El 643 dice, ambos progenitores delegan el ejercicio en un pariente, que no puede ser por más de un año, y tiene que ser homologado judicialmente y puede prorrogarse un año más. Y expresamente el artículo nos dice que la titularidad y el ejercicio se mantiene en cabeza de los progenitores, que el cuidador o guardador tiene una representación para los actos de la vida cotidiana. O sea, nada, ¿sí? El 657, que es el mismo 643, pero que habla de cuando es el juez el que le da los cuidados por causas peligrosas y demás de riesgo a un pariente, exactamente dice lo mismo respecto de los alcances de qué representación tiene este guardador. A mí se me presenta en la escribanía el guardador autorizar el viaje del chico, ¿sí? No alcanza, tiene que venir el padre, ¿sí? Claro. Tiene que venir el progenitor, porque expresamente los dos artículos dicen, yo te voy a leer la frase exacta, dicen, los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en función de sus posibilidades. Ese es el 643. El 657, que no nos olvidemos de que es los cuidados de un niño por causas graves de los padres, ¿sí? El 657 le dice, el guardador tiene el cuidado personal de niño, niña o adolescente y está facultado para tomar las decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad parental quede en cabeza de los progenitores, quien conservan todos los derechos y responsabilidades emergentes de la titularidad y ejercicio. Con lo cual, ustedes tienen un niño, niña o adolescente que en todo lo que es su formación, educación, alimentación, vestimenta, habitación y demás, son responsabilidad de un guardador. Pero todo lo que sea el ejercicio de la responsabilidad parental, es decir, la representación legal de ese niño, la siguen teniendo los progenitores, a quienes el juez se lo sacó en un caso. Y en el otro caso, fue el mismo progenitor el que lo delegó, dijo, yo no puedo por distintos motivos hacerme cargo. Con lo cual, entramos en es como que confronta un poquito el código, ¿no es cierto? Porque pareciera como que este guardador tendría que tener un poco más de autoridad, ¿no es cierto? Una representación mayor. Y si vamos al artículo 104 del código, cuando habla de tutor, ¿sí? El 104 nos dice, cuando habla de la tutela, ¿sí? Habla de la tutela y de la guarda. Es medio capcioso este artículo, porque en realidad está hablando del guardador, y está hablando del guardador del 643 y del 657, ¿sí? Dice, en ambos supuestos, ya sea el 643, que es la delegada por los progenitores, o el 657, que es la entregada por el juez, el guardador es el representante legal del niño, niña o adolescente en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial. Entonces yo te pregunto, vienen a prestar un consentimiento por una administración de bienes de un niño menor, un niño o niña o adolescente menor de edad, y viene el guardador, vos tenés que saber de que el guardador tiene facultades para representarlo legalmente a ese niño, pero solamente en las cuestiones patrimoniales. No así en las otras cuestiones. Tiene la representación legal respecto de las cuestiones de la vida cotidiana. Ahora, vos me preguntás, una autorización de viaje, una operación, ¿no es cierto? Ustedes saben de que ahora es el viaje de 15 o por ahí, no es prótesis mamarias, ¿no? O sea, viste que va cambiando la sociedad. Yo siempre cuento de que uno en las audiencias se encuentra con que los adolescentes, que son adolescentes de los 13 años, obviamente que por la globalización y el acceso que tienen a información totalmente ilimitado, ellos plantean cuestiones que nosotros en nuestra vida se nos hubiera pasado por la cabeza, desde decir, mire, me tienen que operar un testículo y la verdad es que yo tengo miedo de que el día de mañana no tener material biológico si quiero tener un hijo, entonces yo quiero congelar espermatozoides a los 15 años.
Entonces va al laboratorio, el del laboratorio, imagínate, dice, tráeme a tu mamá y a tu papá. Y vos le decís, no, pará, si vos lo tenés que tratar como un adulto para las cuestiones de cuidado de su propio cuerpo. Bueno, tráiganme un escribano que diga que este chico puede reservar el material biológico, espermatozoides, para el día de mañana, por las dudas, él no puede hacer y poder utilizar su propio material. O sea, te das cuenta de que la cabeza la tenemos que abrir muchísimo nosotros. Y tenemos que ser lo suficientemente flexibles para decir, yo voy a, ¿quién es el representante legal de este niño, niña, adolescente? ¿Para qué actos es suficiente la representación legal de esta persona? ¿Para qué actos necesito sí o sí a otro tipo de representante legal? Y los jueces tienen que ser lo suficientemente previsores de que estas cuestiones pasan en la vida real para en las sentencias en que se homologa un acuerdo, ¿no es cierto?, de delegación de responsabilidad, o donde el juez saca al niño y se lo da por causas graves y a otras personas, ampliar, ¿no es cierto?, estas facultades o suspender por el 700, inciso C, el último inciso, que es, no, el D en realidad, que es, no, 702, inciso, espera, el inciso E, que es cuando el niño, niña, adolescente permanece al cuidado de otras personas, entonces en ese caso está suspendido en el ejercicio de la responsabilidad. No tenemos que tenerle miedo, suspender a los progenitores en el ejercicio de responsabilidad parental para que no juegue esa última parte del 643 o del 657. ¿Se entiende? Sí. Y en el caso de la triple filiación, yo dejaba sin representante legal a alguien que era beneficioso para el niño mantenerlo. Claro, que es el caso de la madre, obviamente, en este caso, ¿no es cierto? Claro, Ahora, le sumaba, no había que restar, había que sumar. seguro. Ahora, y te hago una pregunta, ¿no? Cuando vos fuiste analizando en este caso, acá me imagino que habrás jugado también un rol muy importante la voluntad del niño. Que, bueno, ahora todos tenemos a la luz del nuevo Código Civil y Comercial, incluso en virtud de los tratados internacionales, si el niño ya no es lo que se entendía muchos años atrás, donde el niño no hablaba, no se lo escuchaba, el niño era un incapaz y no podía. Ahora, digamos, es inclusive hasta en el ámbito notarial, se nos ha planteado a nosotros muchas veces el debate que hay muchas cuestiones donde está involucrado un niño, hasta en una escritura, niño me refiero, bueno, pues estamos hablando de una amplitud etaria grande, ¿no es cierto? Porque el niño, obviamente no estoy hablando de un chico de 3 años, de 4 años, pero sí, a lo mejor, de alguien de 15 años que ante determinadas circunstancias, donde su patrimonio o su persona también está en juego, y puede ir y firmar en la escribanía. Obviamente que nosotros, en lo personal, y creo que en eso adhieren muchos escribanos, estamos de acuerdo en que sí, obviamente, con la firma de que sus representantes legales, pero que suma, como hablabas vos, suma y mucho la voluntad del menor. Por eso te pregunto, cuando vos hiciste esta evaluación, me imagino que habrás tenido muchísimas charlas con el menor que te habrán clarificado un poco la voluntad de él, que en definitiva es lo que hay que respetar y el valor más importante a tener en cuenta. Hasta por, a ver, Marcelo, hay una charla que casualmente la doy a los escribanos, que tiene que ver con los procesos de determinación de capacidad, o sea, las personas que tienen una afección en salud mental y la capacidad progresiva. Vos viste que hay muchos actos y distintos. El Código Civil usa 3 criterios: el de la edad sola, para entender de que tiene capacidad para ejercer solo determinado acto; el de la edad más el grado de madurez, y en algún caso solamente el grado de madurez. O sea, hay distintas normas jurídicas diseminadas en todo el código, donde nos ponen en presencia de un adolescente. Siempre que habla el código habla de, en realidad, casi siempre, en el 90% de los casos es de adolescente, con lo cual estamos en presencia de alguien de más de 13 años, de 13 a 18 años. Está bien que se llame a los progenitores para esos actos, pero nunca te olvides de primero requerir la conformidad de él, porque si él no está conforme, si él no quiere, quien está tomando la decisión es él. Lo que hicimos de traer a los representantes legales, a los progenitores, es un plus, pero que en caso de controversia va a valer lo de él, no lo de los progenitores. Claro. O sea, si él mismo alegase un vicio en la voluntad, claramente estarían
el escribano comprometido, porque la voluntad que corresponde es la de él, depende del acto que se esté celebrando y la edad del adolescente. Obviamente de que la opinión siempre es tenida en cuenta en base a la edad y al grado de madurez. Yo siempre cuento lo mismo, no es lo mismo mi hijo, que se subió por primera vez a un colectivo acá a los 17 años, que el niño que vive en no determinado otro lugar y que va todos los días al colegio en colectivo, al club en colectivo y vuelve en colectivo. Ese niño, para el acto que está celebrando, que es de transporte, tiene mucha más capacidad, ¿no es cierto?, y madurez que mi hijo de 17 años. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es todo en un contexto, y es un contexto que tenés que evaluar para el acto que estás celebrando. Yo puedo ser muy madura para jugar en la Play, ¿sí? Y ser el que ganó el $1.000.000 el año pasado, argentino de 14 años, y ser muy poco madura para entender un boleto de compraventa. O sea, siempre es la edad y el grado de madurez en relación al acto jurídico que estoy celebrando, ¿no? Y eso es un tamiz que tienen que hacer ustedes, o sea, que tiene que hacer el escribano, no va a venir con un certificado médico. Sí, la persona que tiene un padecimiento de salud mental va a venir con una sentencia o con un certificado médico, claro, o un certificado interdisciplinario. Pero en el caso de la capacidad progresiva, no. Ahora, cuando vos... hay algo que es en los adultos, una crítica que yo le hago a los progenitores, al adulto en general, es entender de que todo lo decide el adolescente. Hay un límite muy finito entre escuchar tu opinión, que vos me digas qué es lo que querés hacer, poder decidirlo y yo hacértelo decidir. Muchas veces vienen los papás y dicen, pregúntele, doctora, pregúntele qué es lo que quiere. No, yo no lo llevo a ver al papá porque no quiere, él no quiere. Entonces, ahí nomás yo le digo, bueno, ¿sabe qué? Mañana cuando no quiere ir al colegio, no lo lleve, ¿eh? No lo lleve al colegio, porque no quiere ir al colegio. Y te miran y te dicen, digo, bueno, si vos reconocés de que la educación es algo que manejás vos y que por más que tu hijo vaya pataleando y lo tengas que entrar un poco de los pelos, vos lo vas a llevar igual. Bueno, a la mamá, al papá lo tiene que ir a visitar igual y sos vos el que tenés que usar tus facultades, tu seducción, todo lo que vos quieras para hacer que el chico cumpla con determinada cosa. No es lo mismo reconocerle capacidad que obligarlo a tomar las decisiones. Muchas veces el adulto le pone la mochila, una mochila de la exigencia de decidir al adolescente o al niño cuestiones que la ley no quiere que decida. ¿Sí? Entonces, algunas cositas se les habilita a la edad, hay una especie de habilitación, pero solamente algunos actos jurídicos, no todos. Entonces no hay que empoderarlo tanto, porque si no, viste que los psicólogos hablan del síndrome del emperador, que son estos niños que tienen 5 años y manejan a los padres mejor que cualquier otra persona, porque creen que pueden decidir absolutamente todo. Y no, a ver, el progenitor, o sea, el ejercicio de responsabilidad parental, el representante legal son los progenitores, o el tutor, o el guardador en algún caso, si se quiere, ¿sí? Solamente para determinados casos, que expresamente están previstos en el Código Civil y Comercial, bueno, la voluntad, la decisión la tiene que tomar, la capacidad la tiene habilitada en el ejercicio de ese derecho el adolescente, ¿sí? Perfecto, perfecto. Y otra pregunta que me surgió de cuando hice la lectura del fallo, que por otro lado me parece importante porque mucha gente a lo mejor le interesa leer el fallo y verlo en profundidad. Le voy a pedir que los que estén interesados se los mandamos por correo electrónico. Preguntasfederal@gmail.com. Nos mandan un correo electrónico allí a los que están interesados y les podemos reenviar el fallo para que lo puedan leer con más tranquilidad y analizarlo. Una de las cuestiones que a mí me surgió cuando estaba leyendo es cuando se habla de la adopción plena, ¿no es cierto? En lugar de una adopción simple. ¿Por qué? A eso un poco quiero que me des un poco, ¿por qué adopción plena y no apuntar por el lado de la adopción simple en este caso? Vos sabés que la adopción plena pone al adoptado en la misma situación de un hijo biológico. Y tiene que ver, es la intensidad del vínculo que se crea. Vos estás creando un vínculo, el vínculo de la filiación por adopción. Tiene que ver con la intensidad del vínculo. En este caso en particular, este niño, ¿no es cierto?, no solamente tenía un vínculo con los adoptantes, o sea, los guardadores, sino con toda la familia extensa.
Entonces, cuando vos lo pones, le das una adopción plena y lo pones en el lugar de hijo, él va a heredar a los abuelos, al tío, va a tener asistencia alimentaria de parte de un hermano. O sea, el vínculo jurídico que creas no es entre ellos dos nada más, como es en la simple. En la simple, si yo tengo una adopción simple, heredo a mis adoptantes, pero no a los padres de ellos por representación. Entonces, la idea era que realmente jurídicamente refleje la realidad familiar, que es que él era un hijo más. Ujú, ujú. Sin cortar Es el una cuestión de vínculo, decisión claro, sin cortar el vínculo con tu también. madre, que es lo que hubiera ocurrido en una adopción plena de no haberse planteado, como planteaste vos en este caso, la inconstitucionalidad Claro, de la ruptura del vínculo claro. con su madre, Yo biológica. lo declaro en situación de adoptabilidad. Digo que la adopción tiene que ser plena, pero por el 621 me permito ese vínculo que acabo de cortar, volver a crearlo, que es con la progenitora. Es un desastre si lo querés analizar jurídicamente, yo creo que me mato que matar. No, no, Pero no, no, bueno, ellos no, es estuvieron muy, conformes, a ver, no, no apelaron. es muy interesante porque yo creo que la norma, y en este caso los fallos, se tienen que adaptar al caso concreto y no los casos a la norma. Eso es lo que, sobre todo en cuestiones tan delicadas como derecho de familia, como cuestiones como esta. A lo mejor en algún otro tipo de ámbito normativo, bueno, ya las interpretaciones pueden ser distintas, pero hablemos de derecho penal, otras áreas del derecho. Pero estamos hablando de derecho de familia, donde las situaciones son muy particulares y como bien estás explicando vos, este era un caso muy particular que puede diferir, de hecho, a lo mejor a lo que es el común de una situación de adopción. Y en esto, bueno, a mí me parece, a mí en lo personal me entusiasma mucho cuando los jueces en Argentina, como hiciste vos en este caso, tratan de aplicar la norma al caso concreto. Y se la juegan de alguna manera, ¿no es cierto? Porque a veces es fácil decir, no, esto me lo impide el artículo tal, pero buscar la forma, como por ahí en eso sí podemos aprender mucho de los jueces en el derecho sajón, ¿no? Que ellos siempre tienen la forma de adaptar y aplicar la norma a situaciones concretas. Por eso digo, se logran siempre mucho mejores resultados cuando se hace ese esfuerzo adicional, realmente de tratar de tomar el caso concreto y empezar a desmenuzarlo. Y a ver, bueno, a lo mejor hay una colisión con una norma determinada, como como vos bien explicaste a lo largo de esta charla. Pero bueno, buscar la forma de adaptarlo, corregirlo y ver lo más apropiado y lo más conveniente, en este caso, para el menor, que es lo que nos interesa proteger. Mirá, Marcelo, yo siempre digo de que los argentinos sufrimos de un fetichismo normativo. ¿Sí? O sea, tenemos tanta regulación, tantas normas. O sea, vos me preguntás, algo muy simple te voy a decir, pregúntame en mi ciudad, ¿en qué fase estamos? Y no lo sé. O sea, no sé si estoy en 1, en 5, en distanciamiento, ya no tengo ni idea. Si uno analiza en el marco de la pandemia la cantidad de normas y decretos que se han dictado, ¿no es cierto?, de resoluciones que se han dictado, o sea, si no hay un digesto o algo, no tenemos manera de, la promiscuidad que tenemos de regulación es impresionante. A veces uno tiene que pensar de que la Constitución nuestra, que es una excelente Constitución, ¿sí?, en vez de ser esa pirámide que nos enseñaban a todos, debiera ser una canasta, donde abarque absolutamente todo, ¿entendés? Y toda norma tiene que caer adentro de esta canasta y no afuera de la canasta. A veces pienso de que con quedarnos con la Constitución y un par de códigos debiera ser suficiente. Pero para eso tenemos que diseñar normas más flexibles y confiar más en los operadores jurídicos. Uno tiene que confiar más en el juez, más en el abogado, tiene que confiar más en el escribano, tiene que tener confianza en los operadores jurídicos, de que van a hacer ¿qué es lo que tiene el sistema anglosajón? O sea, confía, ¿no es cierto?, en este juez que va a resolver en base a los precedentes, a los antecedentes, a los usos y las costumbres, y no le impone tanta regulación que termina siendo muy coactiva, o sea, muy coercitiva de la libertad. O sea, si yo tengo tantas normas a las cuales sujetarme, tengo que hacer todo un terrible movimiento intelectual para poder apartarme de la norma. Y vos fíjate que terminamos apartándonos igual. Uh -huh. Uh -huh.
Exacto, terminamos condicionados a veces por la norma y terminamos no pudiendo aplicar cuestiones o decidiendo cuestiones en la dirección donde se debería. ¿Por qué? Porque tenemos todos esos condicionamientos que a veces bueno, nos atan las manos o nos impiden avanzar en eso. Yo creo que el tema de la capacidad progresiva, es uno de los temas donde realmente, incluso a los escribanos también nos cuesta mucho, porque claro, nosotros somos bastante estructurados en muchas cosas y tenemos ya establecido que, bueno, adaptarse al tema de la capacidad progresiva. Bueno, acá estamos hablando del caso de un menor, el caso de la discapacidad, en el caso donde antes éramos, vos viste cómo era el tema de capacidad. Blanco-negro. Antes era blanco-negro, que si se quiere era mucho más fácil para no ponerte pero ahora tenés todo un abanico de situaciones en la cual, como bien decías vos, el operador del derecho, en este caso, cuando estamos en las escribanías, el escribano, tiene no solamente la facultad, yo creo que tiene la obligación, ¿no?, de comprometerse y de ver hasta dónde se puede, porque yo creo que acá hay un derecho fundamental, que es en este caso la autodeterminación de las personas, ¿no es cierto? Y obviamente que todos sabemos que hay gente que está a lo mejor limitada por cuestiones de enfermedades, a tomar determinaciones en determinados ámbitos, pero la voluntad es fundamental. ¿Cuántas veces nos ocurre que en la escribanía determinada persona vienen a firmar y uno se da cuenta que a lo mejor esa persona no quiere o no, y lo manifiesta claramente? Bueno, ahí estamos nosotros como escribanos, en el caso nuestro, en las escribanías, para garantizarle a la persona que en definitiva tiene que ser escuchada y sus derechos y su voluntad tiene que ser respetada. Siempre dentro de un marco de razonabilidad, ¿no es cierto? Como bien decías vos, tampoco caer en el extremo de decir, si el nene no quiere ir al colegio, es la voluntad del nene, no va al colegio. No, obviamente que ese ejemplo que diste está muy bueno. Porque, bueno, hay que saber cómo, cuándo y dónde y a qué temas nos estamos refiriendo. Pero hay temas que realmente hacen a los derechos personalísimos y que obviamente que en esas situaciones, que está muy vinculado al tema de capacidad y que estaría muy bueno que podamos más adelante tener una charla sobre eso, y que es un tema realmente difícil porque hay que adaptarnos, ¿no es cierto? Todos los escribanos también particularmente, porque nos cuesta en esas circunstancias poder dirimir, poder tener una evaluación verdaderamente acertada, sobre todo teniendo en consideración los beneficios de la gente, del compareciente y de quien en este caso quiere ejercer sus derechos, ¿no es cierto? Que es lo más importante. María Marta, nos quedan pocos minutos. Yo quería enfatizar en algún tema puntual que te interese resaltar. Les agradezco un montón la convocatoria. Bueno, agradecerte nuevamente a vos y a todos los que estuvieron presentes y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias a todos. Muchas Quedamos gracias. en contacto. Chao, hasta luego.